Cordial saludo, mi nombre es Javier Castillo y soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones y este es el desarrollo para la actividad de proyecto de grado. A continuación, pues vamos a exponer el sistema de monitoreo y control de un consumo eléctrico residencial. Bueno, la idea del proyecto es aplicar pues todo un sistema accesible y de bajo costo que permita a los usuarios monitorear y controlar el consumo energético residencial utilizando sensores de corriente y voltaje, así como pues actuadores y microprocesadores que recopilarán datos en tiempo real sobre el consumo eléctrico del sistema, lo cual nos permitirá pues tanto a sensadores como a usuarios controlar remotamente los dispositivos eléctricos, fomentando prácticas más eficientes y sostenibles. La implementación pues se hará mediante una plataforma de Internet de las Cosas de IoT para facilitar la visualización y la gestión de estos datos capturados, contribuyendo así con la concientización pues de todo el consumo energético y promoviendo un uso responsable de la energía en entornos residenciales. Bueno, ¿qué metodología vamos a usar? Para la investigación, pues en primera instancia el enfoque será cuantitativo, ya que busca medir el impacto de un sistema de monitoreo y control del consumo eléctrico en los hogares, en las partes residenciales. Como diseño de estudio, pues se utiliza diseño experimental tipo pretest y post-test con un grupo de control y pues se dividirá en dos fases. En la fase de pretest se seleccionará una muestra aleatoria de hogares en las zonas afectadas por el fenómeno del niño. Se instalará un sistema de monitoreo de control del consumo eléctrico en los hogares seleccionados. Luego se recopilará la información sobre el consumo energético de los hogares antes de la instalación, o sea, el pretest, y se recopilará la información sobre el consumo eléctrico de los hogares después de la instalación del sistema, es decir, el post-test. Después se comparará el consumo eléctrico de los hogares antes y después de la instalación del sistema. Y finalmente se comparará el consumo energético de los hogares con el sistema con los dos hogares del grupo de control o bueno, con los hogares del grupo de control. Utilizando también un método de estadística, pues se utilizarán diferentes métodos para analizar los datos. Esto puede incluir pues pruebas para comparar el consumo energético antes y después de la instalación del sistema, pruebas para comparar el consumo energético de los hogares con el sistema en los hogares del grupo de control y análisis para identificar los factores que influyen pues en todo este consumo eléctrico de estos hogares, pues literalmente por medio de una regresión lineal. ¿Cómo será el análisis? Pues en el tipo de análisis tendremos un análisis descriptivo de los datos, donde se obtendrá información sobre el consumo energético de estos hogares. Se realizará un análisis inferencial para determinar si existe una relación o no entre la instalación del sistema y la reducción del consumo eléctrico. Y pues la recolección de datos se hará mediante encuestas, las cuales se aplicarán en los hogares de muestra para recolectar información del consumo eléctrico, energético, las características de cada hogar, los hábitos de consumo de cada miembro, etcétera. También se hará una medición del consumo energético. Se instalarán medidores de energía en los hogares de la muestra para medir el consumo de energía pues antes y después de la instalación del sistema. Bueno, ¿cómo se detalla el sistema? Todo esto que nombramos anteriormente, con la lectura anterior, es comparada con la lectura actual en la salida, la cual fue pues, convertida a valores lógicos que se interpretan en el controlador. La diferencia entre la señal de error, que es corregida por la UC, para que la salida accione los actuadores respectivos, que serían un relé si el valor de carga es superior a 35 amperios. Luego, pues se ve reflejado en la planta y finalmente en la salida como se muestra en el plano. Para el diseño de la solución, pues vamos a ver las especificaciones técnicas. Primero, pues usamos sensores que serán los encargados de capturar en todo momento el consumo de los dispositivos en cada hogar. Con base a ello, pues se podrá determinar el consumo energético en cuestión y los sensores seleccionados son los siguientes.
Se utilizará un sensor de voltaje no invasivo, un SCT-0300. Este puede medir hasta 250 voltios en corriente alterna y además es compatible con microcontroladores de propósito general. La idea de su instalación será externa sobre el cableado de alimentación principal de cada hogar. Se utilizará además un sensor de corriente de efecto Hall, un ACC S712, que mide corrientes de 5 a 20 amperios y la salida es analógica proporcional a la corriente que se mide. Como instrumentos de control, pues el microcontrolador que vamos a usar actúa como cerebro del sistema, se encarga de leer los datos de los sensores de voltaje y corriente, procesarlos y realizar los cálculos para determinar el consumo de energía. Luego puede enviar esta información a dispositivos de visualización, de almacenamiento o incluso tomar decisiones de control según la configuración que se le aplique al sistema. Esto será un Arduino Uno, se utilizará como la unidad central de procesamiento de este proyecto, la cual se encargará de leer los datos de los sensores de voltaje, corriente y calcular el consumo de energía y así enviar, perdón, los datos a los dispositivos de visualización. Pues a otras especificaciones del sistema se va a utilizar un microcontrolador ATmega 328P y una velocidad de reloj de 16 MHz. Se utilizarán una implementación de relevos o contactores, perdón. Se utilizarán relevos electromecánicos para el control de estos dispositivos eléctricos. Estos relevos pues actuarán o se desactivarán según las decisiones tomadas por el Arduino en función de las lecturas de los sensores y las condiciones predefinidas. Para la programación del Arduino, pues se desarrolló un programa específico que incluye algoritmos de control para regular el consumo de energía según las necesidades de cada usuario y asimismo pues las condiciones de carga específicas. Como instrumentación, pues los componentes de instrumentación como resistencias, condensadores se utilizan para condicionar las señales de los sensores antes de que sean procesadas por el microcontrolador. Esto pues para implicar ajustes en el rango de las señales, filtrar el ruido eléctrico y adaptar las señales para que sean adecuadas para el microcontrolador. El módulo de acondicionamiento de señales, pues se puede considerar el uso de módulos de acondicionamiento diseñados específicamente para trabajar con sensores de voltaje y corriente. Y estos módulos ofrecen características adicionales como filtros, amplificaciones y protectores contra sobretensiones, lo cual pues nos va a simplificar la implementación y mejora sobre la precisión de estas medidas. Los condensadores de desacoplo pues se utilizarán para eliminar el ruido de alta frecuencia de señales de entrada, asegurando una medición más precisa y se posicionan entre la entrada del sensor y tierra para filtrar pues esta alta frecuencia. En este diagrama se revela la representación del sistema de control a lazo cerrado implementado para supervisar y controlar el consumo energético pues en el entorno residencial. Se detallan los componentes principales del sistema, la interconexión y la función en el proceso de control. Bueno, aquí lo que se ve es el diagrama en representación del sistema de control, digamos, para hacer los componentes que vemos ahí son el comparador, pues lo que hace, como su nombre lo dice, es comparar la lectura actual del consumo con un valor de referencia que ya hayamos predefinido. La diferencia entre las lecturas, pues lo que genera es una señal de error que guía el proceso de control. Luego vamos a tener un controlador que es representado por el microcontrolador. En el código se utiliza la señal de error para determinar las acciones correctivas necesarias basadas en un algoritmo predefinido. Este controlador pues ajusta la salida para mantener el consumo de energía dentro de los límites establecidos. Luego vamos a unos actuadores, que son dispositivos que realizan acciones físicas para controlar el consumo de energía. En este caso se emplean relés como actuadores para activar o desactivar dispositivos eléctricos cuando se exceda el límite de corriente establecido. Vamos a tener una planta, esta planta representa el sistema físico que se está controlando, en este caso pues el consumo energético en el hogar.
y la acción de estos actuadores afecta directamente el consumo de energía sobre la planta. Los sensores de corriente, pues como ya se mencionaron, un SCT-0300 y el ACS-712, proporcionan mediciones en tiempo real del consumo de energía en la planta y estas mediciones son utilizadas por el controlador para calcular la señal de error. Luego pues vamos a tener un bloque de datos convertidos que representa el proceso de conversión de las señales de los sensores en valores lógicos interpretables por el controlador. Estos datos son luego comparados con la referencia pues en el comparador. En el proceso de ingeniería pues el diseño e implementación del sistema implica varios pasos, los cuales son, pues, primero análisis del requerimiento, que es identificación de los requerimientos del sistema, así como los límites de corriente, las especificaciones de los sensores y los dispositivos a controlar. Luego, pues, una fase de diseño del sistema donde se seleccionan todos los componentes adecuados, los sensores, los controladores y demás, y hacer un diseño de arquitectura del sistema de control. Luego se hace un desarrollo de software que pues es un algoritmo, una codificación de control en el microcontrolador, configurando los pines de entrada y de salida y desarrollando una lógica específica para controlar este sistema. Luego, pues para todo sistema se requieren hacer pruebas y validaciones, donde se debe verificar pues el funcionamiento del sistema en condiciones simuladas y luego en las reales, ajustando parámetros según sea necesario y validación de cumplimiento de los requisitos para como pues, separación de tierras para garantizar la seguridad y el rendimiento del sistema. Se debe implementar una adecuada separación pues, o un adecuado sistema tierra para protección y control del sistema de potencia de corriente alterna. El código para el microcontrolador se realizó en el IDE de Arduino. La lógica que se llevó a cabo es a partir de cuatro entradas digitales que hacen función de botones que permiten en la pantalla LCD el gasto de consumo en kilovatio hora y kilovatio día para cuatro arreglos de resistencias que hacen alusión a los dispositivos electrónicos pues, de una residencia. En general, se está ingresando al Arduino valores de voltaje, pero se realizan el acondicionamiento internamente en valores de corriente a partir de divisores de voltaje, donde para el máximo que permiten estas entradas es de 5 voltios, se registró un máximo de 10 amperios por puerto, aunque en la vida real pues los dispositivos tienen más gasto de corriente y se establecen estos valores únicamente como ejemplo. Las entradas permiten ver el consumo cuando se ponen en uno y si todas están desactivadas se observa en el S del voltaje de la red y la corriente total consumida por todos los elementos. Además de esto, se crea un sistema de control donde cuando la suma de estas corrientes sea mayor a 35, se activa un relé de 3 voltios que apagará un sistema de lámparas para alguna habitación en específico que se desee o solo se volverá a prender cuando se reduzca la carga de corriente en la red. Es decir, que la suma de corriente total sea menor a 35 amperios. El sistema de control implementado en este código es un sistema de control on-off, encendido y apagado, también conocido como control de encendido y apagado. Este tipo de control simplemente activa o desactiva una salida basándose en una condición predefinida. En este caso específico, la condición para activar o desactivar las salidas es si la corriente total medida supera el umbral específico, que en este caso pues es de 35 amperios. Para la siguiente imagen, se inicia el sistema de supervisión y en la pantalla LCD se entrega el valor de voltaje de la red y la corriente total consumida en todo el hogar. Se puede observar cómo a partir del uso de los bits de entrada, en este caso de 2, se puede visualizar el consumo hora, el consumo y día por la ducha. El sistema puede medir el consumo de todos los dispositivos de la red, que en este caso son los datos entregados por el arreglo de resistencias, que emulan pues las cargas del hogar como ya se había mencionado antes. Ahora se detalla el consumo del televisor, kilovatio hora y kilovatio día.
Se recuerda que estos valores pues no son consumos de la vida real, sino que son únicamente y meramente como nivel de ejemplo. Ahora, se verifica el sistema de control cuando las cargas hacen un consumo mayor a 35 amperios. Se activa un sistema de seguridad que desactiva la iluminación y se activará solo cuando se reduzca la carga. Se observa que se redujo el valor de la salida de las duchas, se simula que se apagó, lo cual disminuye la carga total de energía y por ende vuelve a iniciar la iluminación. Si bien es un método muy drástico, sirve enormemente para reducir el consumo energético y asimismo se puede asignar que apague otros sistemas o cargas o que simplemente atenúe la iluminación hasta un porcentaje deseado. Es totalmente parametrizable. Bueno, como conclusiones, pues se logran encontrar las diferentes líneas de investigación, semilleros de investigación, grupos de investigación cercanos de mi interés, pues en el área de telecomunicaciones, en primer lugar. También pues encontré en el Internet de las cosas un área en la que quiero profundizar por medio de este proyecto, pues abordar este tema, con el fin de mostrar mis capacidades de ejecución en el conocimiento pues, que he adquirido. Otra es el conocimiento, bueno, el consumo energético doméstico en los hogares en las zonas afectadas por el fenómeno del Niño en Colombia es un problema real que requiere soluciones innovadoras, que sean asequibles y que se adapten a las condiciones climáticas y sobre todo socioeconómicas de cada región. Finalmente, es un proyecto de un sistema de bajo costo para el monitoreo y control del consumo energético residencial que tiene el potencial para generar un impacto positivo tanto en la economía familiar como en el medio ambiente y en la sostenibilidad energética. Muchas gracias por su atención. Aquí quedan las referencias bibliográficas que estén muy bien.